¿Y si todo lo que has creído sobre la independencia de Jamaica es solo una ilusión? Nos han contado que en 1962, Jamaica se liberó de la opresión colonial, que las cadenas se rompieron, que la libertad llegó con un himno nuevo y una bandera izada por primera vez. ¿Pero fue realmente así? ¿O solo cambiamos cadenas de hierro por cadenas invisibles hechas de deuda, dependencia y promesas vacías? Hoy, Jamaica sigue bajo el peso de acuerdos económicos que dictan su futuro desde despachos extranjeros. Los préstamos y las ayudas, lejos de emancipar al pueblo, lo atan a decisiones y condiciones que llegan desde fuera, disfrazando la dominación con el nombre de cooperación. La verdadera emancipación sigue siendo un sueño postergado, mientras los poderosos prefieren que solo veamos la versión oficial. Una independencia celebrada para el mundo, pero no sentida en la vida diaria. Es más cómodo para quienes dominan desde lejos que el pueblo crea que ya todo está resuelto. Así, el ciclo de dependencia se perpetúa. Los recursos naturales siguen saliendo, los jóvenes buscan oportunidades lejos de su tierra, y la identidad nacional se disuelve poco a poco en el olvido. Si seguimos aceptando esta narrativa, no solo se diluye el poder de Jamaica, sino que se compromete el futuro de generaciones enteras. La historia de Jamaica no ha terminado. Solo está en pausa, esperando el despertar de un pueblo que recuerde quién es realmente. La pregunta es, ¿estamos listos para mirar más allá del relato oficial y enfrentar la verdad incómoda? ¿Cómo fue posible que, tras tanto sacrificio y lucha, la independencia solo transformara la opresión? Veamos el contexto histórico y cultural que nos trajo hasta aquí. La historia de Jamaica no es solo caribeña, es un espejo de la lucha africana. Cada ola del Atlántico lleva consigo la memoria de quienes fueron arrancados de África. Esas aguas no son solamente azules, están teñidas de rojo, la sangre y las lágrimas de millones que jamás regresaron a casa. La herida de la esclavitud sigue abierta, y su eco retumba en la identidad jamaicana. Jamaica ha resurgido desde los campos de caña de azúcar y las plantaciones coloniales, hasta convertirse en un país que debate sus propias leyes en el Parlamento y educa a sus hijos en sus propias aulas. La isla ha desafiado la profecía de la extinción, demostrando una resiliencia feroz generación tras generación. Pero la resistencia no solo se manifestó en rebeliones, se transformó en arte, en música, en cultura. El reggae, la poesía, la danza, nacieron del dolor y la esperanza, y hoy son celebrados por el mundo entero. Sin embargo, detrás de esa belleza, permanece un sufrimiento que muchos prefieren ignorar. Jamaica brilla hacia afuera, exportando talento y alegría, pero internamente sigue marcada por el trauma. Si no reconocemos el origen verdadero de ese dolor, el país corre el riesgo de repetir ciclos de dependencia, desigualdad y pérdida de dignidad. Una nación que no enfrenta su propia historia está condenada a sufrir bajo nuevas formas de opresión. Pero, ¿qué significa realmente ser independiente si las cadenas solo han cambiado de forma? Es hora de mirar el conflicto central de frente y cuestionar el sentido más profundo de la libertad jamaicana. Ahora, adentrémonos en cómo la independencia proclamada no ha roto los lazos invisibles que todavía atan a Jamaica. ¿De qué manera persisten las viejas cadenas bajo rostros modernos? La independencia significa realmente izar una nueva bandera o controlar tu propio destino. Jamaica celebró su derecho a gobernarse, pero nunca obtuvo el verdadero poder de ser libre. Mientras el mundo aplaudía el cambio de colores, la economía de la isla quedó atada a sistemas globales que la explotan y la mantienen en una jaula invisible. Detrás del orgullo nacional, la realidad es que los recursos de Jamaica siguen en manos de intereses extranjeros. La riqueza que produce la tierra y el talento de su gente cruzan fronteras, beneficiando más a otros que a los propios jamaicanos. Las grandes decisiones económicas se toman lejos de Kingston, y el sueño de prosperar en casa parece cada vez más lejano para la juventud. Muchos jóvenes buscan dignidad, respeto y futuro fuera de sus fronteras, convencidos de que solo al marcharse podrán alcanzar un verdadero reconocimiento.
La migración se ha convertido en una salida forzada, porque el país no ofrece las oportunidades que prometió la independencia. El éxodo de mentes brillantes debilita la nación y perpetúa el ciclo de dependencia y pérdida. Este sistema no es un accidente ni un simple error de la historia. Está diseñado para perpetuar la dependencia. La educación reproduce modelos ajenos, la cultura busca validación en el extranjero, y la economía prioriza los intereses foráneos sobre los propios. Así, la independencia se convierte en una actuación cuidadosamente coreografiada para el mundo, sin un cambio real de poder. Si Jamaica no rompe este esquema, seguirá perdiendo su talento, su riqueza y su futuro. El riesgo es quedarse como actor secundario en su propio destino, cediendo generación tras generación la dignidad y la esperanza a fuerzas externas. Pero existe otra visión, una posibilidad revolucionaria que el mundo prefiere ignorar. La unión profunda y consciente entre el Caribe y África, capaz de devolver a Jamaica la llave de su verdadero futuro. ¿Qué pasaría si Jamaica y África unieran fuerzas, compartieran recursos y sueños, y despertaran juntos a una nueva era de dignidad? La respuesta es el temor de quienes siempre han controlado el destino de ambos pueblos. Imagina una Jamaica que no imita, sino que lidera, un puente vivo que une África y el Caribe para transformar el mundo. Este no es solo un sueño, es el amanecer de un nuevo paradigma que muchos temen, porque la verdadera unión liberaría un poder silenciado durante siglos y rompería cadenas que aún nos atan en lo invisible. Durante generaciones, la narrativa global ha buscado dividirnos, infantilizarnos y desconectarnos, manteniendo a Jamaica y a África bajo una dominación que se disfraza de modernidad. Nos enseñaron a desconfiar unos de otros, a olvidar que somos ramas del mismo árbol y a despreciar nuestras propias raíces para imitar modelos ajenos. Pero el renacimiento es posible. Comienza con la educación que reconoce y honra la historia compartida, con el comercio justo que devuelve dignidad al trabajo y a la tierra, con la cultura que celebra lo propio y con la autovaloración que se contagia entre continentes. Imagina universidades africanas y caribeñas colaborando, empresas creando riqueza entre iguales y jóvenes, aprendiendo que su linaje es de guerreros y constructores, no de víctimas. El riesgo de no actuar es alto. Si seguimos divididos, perpetuamos el exilio de nuestra juventud, la explotación de nuestros recursos y la condena a la irrelevancia histórica. Seguiremos viendo a los mejores partir en busca de oportunidades, las riquezas marcharse en barcos extranjeros y nuestro relato ser contado por otros. Pero si elegimos la unión y el despertar de nuestra conciencia global negra, Jamaica y África pueden convertirse en el corazón de un movimiento que cambie el rumbo de la historia. Seríamos dueños de nuestro destino, guardianes de nuestra identidad y arquitectos de una nueva era, donde nuestra voz se escuche y nuestro valor se reconozca en el mundo entero. La puerta está abierta y el momento es ahora. La pregunta es, ¿estamos listos para cruzarla juntos? Pero, ¿cómo damos el primer paso hacia esa transformación real? ¿Qué puede hacer cada jamaicano y cada africano, hoy, para reescribir su historia desde la acción cotidiana? La revolución no inicia en los palacios, sino en la mente y el orgullo cotidiano. Ahí es donde se siembra la libertad verdadera, lejos de las cadenas visibles, en la memoria y en la dignidad que cada persona cultiva a diario. Reclamar la narrativa propia comienza en la educación. Jamaica debe enseñar la historia real, no solo la versión importada que silencia los logros y la resiliencia de sus ancestros. Desde las aulas hay que sembrar la verdad, que los jamaicanos descienden de luchadores, constructores y visionarios, no solo de víctimas. Cuando un niño aprende su poder desde pequeño, ninguna mentira externa puede dominarlo después. Elegir la dignidad no es un acto simbólico, es una decisión cotidiana. En la cultura, el arte y la agricultura, así como en la economía, Jamaica tiene la oportunidad de definirse a sí misma. Esto significa consumir lo propio, valorar lo propio, exportar talento e ideas sin pedir permiso. Cada canción, cada plato tradicional, cada proyecto agrícola que nace de la tierra
y la creatividad jamaicana es un acto de autodefinición y resistencia. El poder real no se negocia desde arriba, se construye desde la unidad en las calles, en los campos y en las comunidades. Es momento de rechazar las narrativas que siembran división y dependencia, esas que llegan disfrazadas de ayuda o de modernidad, pero buscan mantener el control externo. La verdadera fuerza surge cuando el pueblo se reconoce como una sola raíz, conectada con África, y deja atrás la fragmentación heredada del colonialismo. Ignorar esta revolución mental y cultural es aceptar un destino en el que Jamaica solo entretiene a otros y pierde la oportunidad de ser autora de su propia historia. El riesgo es grande. Resignarse a la dependencia perpetua, a la pobreza disfrazada de progreso y a un futuro donde la riqueza y el poder sigan en manos ajenas. Pero el potencial para cambiarlo todo sigue latiendo en cada corazón jamaicano. El momento de actuar es ahora. ¿Estás listo para responder al llamado de tu linaje y tu destino? Porque entender el valor de la raíz es solo el primer paso. Ahora toca imaginar, juntos, cómo se ve una Jamaica verdaderamente unida con África y lo que ese renacer puede significar para el mundo. El tiempo de recordar y actuar ha llegado. Jamaica. Cuando tú te levantas, el mundo cambia. Ya conoces la verdad. La independencia que celebraste fue solo una pausa en el guión de tu opresión. La libertad auténtica sigue pendiente, disfrazada de promesas y acuerdos con manos extranjeras. Ahora, la pregunta crucial no es quién te trajo hasta aquí, sino quién te sacará adelante. El momento de elegir ha llegado. Si respondes al llamado de tu historia, si te atreves a reconectar con África y a despertar tu conciencia, aseguras la única libertad que importa, la que nadie puede arrebatarte. Solo así Jamaica renacerá, no como un símbolo decorativo, sino como una nación digna y poderosa, dueña de su destino y respetada en el mundo. El riesgo de seguir como hasta hoy es demasiado alto. Si te conformas con la distancia, la división y la apatía, solo perpetúas el exilio y la sumisión. Las cadenas invisibles seguirán apretando, y las futuras generaciones heredarán el mismo ciclo de dependencia y pobreza. Pero si te levantas, inicias la transformación real que tus ancestros soñaron y que el planeta necesita. Hoy, te invito a actuar. Reclama tu historia. Fortalece la alianza con África y con todos los pueblos que comparten tu herida y tu esperanza. Elige la reconstrucción sobre la nostalgia, la unidad sobre la fragmentación. Porque cuando Jamaica despierta, despierta también el espíritu de resistencia de todo un continente. Este es el llamado. Ahora es tu turno de responder. No permitas que el sacrificio de quienes te precedieron sea solo un capítulo cerrado. Haz que la independencia sea, al fin,